Muy buenos días, una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, República Argentina, y comenzamos a transmitir el programa Tiempo de Bendecir, programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia ubicada en calle España 914 del departamento de Godoy Cruz, barrio Palumbo. Y hoy a las 11 de la mañana tenemos nuestro encuentro precioso de culto con Santa Cena y primicias. Así que les estamos invitando a las 11 de la mañana al culto central. La iglesia Portadores de Esperanza está pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz. Y estamos con el tema de la guerra espiritual, seguimos descubriendo la fe, esta es la 28ª entrega, y decimos que fe es confianza. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hasta aquí vimos 4 características de la fe de Abraham. Ahora veremos otros aspectos y otros hombres como ejemplo de fe. Aún así debo comenzar con una aclaración. La fe no es un producto intelectual. Se nos ha dado la fe como una llave para abrir puertas de bendición. Algunas definiciones confusas la convierten en obstáculo. ¿Cuándo sucede esto? Debo explicarme. Sucede cuando confundimos la fe con un producto intelectual, que no lo es. La idea que se produce fe al comenzar el pensamiento nos aleja de la realidad bíblica de la fe. Cuando una persona convence su intelecto de que es algo que no existe, si existe, y lo ve, y no podemos llamar a eso fe, sino alucinación. Si usted toma un libro y quiere convencer a su mente que es una hamburguesa y repite en su mente una y otra vez que no es un libro, que es una hamburguesa, y después de mucha repetición comienza a sentir el olor a hamburguesa, han ocurrido 2 cosas. En primer lugar, ha confundido fe con mentalismo, y en segundo lugar, si se come el libro y le sabe a hamburguesa, necesita un psiquiatra con urgencia. Eso no es fe. Oración. Padre, enséñame a vivir en plena confianza a tu palabra y caminar en tu propósito para que sea glorificado tu nombre. Está muy de boga hoy en día aquello que se dice, me percibo de esta manera, me percibo de otra manera. Hay quienes se perciben perro, hay quienes se perciben tigre, hay quienes se perciben y lo quieren vivir de esa manera, ¿no? Bueno, cada uno tiene su situación mental, pero cuando nosotros vamos verdaderamente a lo que la palabra de Dios nos enseña, la fe no es un producto intelectual, la fe es un don del Espíritu Santo, que es depositada e impartida en todas las personas que quieran creer y que quieran tener un encuentro con el Señor. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, cuando usted le pide a Dios que usted quiere ser su hijo, usted le pide a Dios que le perdone por aquellas cosas, ¿no es cierto?, que haya hecho en su vida sin Dios, porque el arrepentimiento consiste en esto. Pedirle a Dios por todas las cosas que hicimos sin Él. Hay muchas cosas buenas que hacemos en la vida, pero las hemos hecho sin Él. Han nacido de nuestra razón, de nuestra psiquis, y no está mal, porque para eso nos ha sido dada, para razonar, para pensar, para evaluar, para sentir. Ahí está, ¿no es cierto?, el depósito de nuestra alma, verdaderamente, y desde nuestra alma nosotros tenemos todas esas capacidades que nos han sido dadas. Pero cuando hablamos de la fe de Jesucristo, estamos hablando de la fe que tuvo Jesús, que hizo uso Jesús y que nos fue transferida a partir del encuentro que tuvo la primera cristiandad con
el Espíritu Santo. A partir de ahí nace verdaderamente lo que hoy conocemos como iglesia, como conocemos como casa de Dios, en fin, los distintos nombres que se le dan, hoy muy individualizada en congregaciones o instituciones religiosas, como usted le quiera llamar, no está mal. El tema es que la fe y fe en la fe misma, tampoco es buena, porque muchos presumen de fe sin tener fe. Usan una fe presunta que nace desde un razonamiento humano, desde un razonamiento almático. Una cosa es lo que razono con mi alma y otra cosa lo que es el espíritu. Por eso, una buena definición encontré un día de un pastor muy querido, que fue el apóstol Villagra, Eduardo Villagra. Encontré una definición muy bonita que él hizo una ilustración un día en una de las prédicas. Él decía que nosotros, seres humanos, tenemos tres cosas que componen lo que nosotros somos: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y dice Dios en su palabra que Él nos creó a su imagen y semejanza de Dios nos creó. Antes de la fundación del mundo habíamos sido ya creados en Dios y con una imagen de hijo. Y esa imagen de hijo es Jesús, el hombre, el que vino acá a esta tierra en el cuerpo de Jesús a mostrarnos el camino, nacido de una mujer, criado en una familia con mamá y papá, hermanos, primos, tíos, como cualquiera de nosotros, y desarrolló un ministerio, un servicio, por causa de la humanidad. Él vino a servir, no a ser servido, eso dice la palabra. ¿Y qué vino a ofrecernos? La vuelta a casa, lo que se había perdido. Vino a traernos lo que se había perdido. ¿Qué había perdido el ser humano? Esa primera imagen que tenía allá al principio, creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que nosotros en Jesús recuperamos, a través de la fe que nos es dada por el Espíritu Santo. Siempre el Padre está ahí, dispuesto a dar y a revelar y a mostrar y a mostrarse que Él está presente en cada uno de los detalles de nuestra vida. Por eso podemos entender que Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente y tantas otras cosas más que podemos decir de lo que el Padre es en sí mismo. Pero lo más grande que el Padre quiere reproducir en nosotros es otro semejante a Jesús. Por eso Jesús, que era único en su género, desde la creación misma era único en su género, vino a este mundo y se transforma en el primogénito, el primero entre muchos. Y de ahí empieza la colección de hijos hasta nuestros días. No paró nunca. Si nosotros creemos que en algún momento el avivamiento nacido en el Pentecostés paró, no paró nunca. Se fue renovando, se fue transformando, nos fue enseñando, ¿no es cierto?, su presencia en los distintos avances que la humanidad ha ido haciendo y descubriendo. Siempre estuvo, nunca paró. Si en algún momento yo siento que paró es porque me salí. Nadie me obligó a salirme. Nos hemos corrido de su consejo, de su enseñanza, de su realidad. Por eso empezamos con este pasaje, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso lo encontramos en Hebreos
11:6. Y vamos a estar leyendo Hebreos 11 en el transcurso de algunos mensajes hacia adelante, para que podamos ver las características que esta fe tiene. Pero tengan claro esto, no es un producto intelectual, que yo lo razono, lo pienso y de tanto razonarlo y pensarlo, entonces ahora tengo fe. Y nunca me acerqué a Dios a buscar esa fe. La fe es impartida por el Espíritu Santo. La fe de Jesucristo es impartida por Él mismo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo es Dios. Él mismo nos imparte la fe. Y es un don que nos acerca al conocimiento de Dios y que tiene que ser alimentada y retroalimentada permanentemente en hechos de fe. Porque la fe produce una acción. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que uno no ve, dice en Hebreos 11:1. La certeza de lo que uno espera y la convicción de lo que uno no ve. Y esto es así. Por eso yo decía recién, por más que yo esté diciendo que me siento hamburguesa, y llega un momento que siento que tengo olor a hamburguesa, o que esto que tengo acá, que es pongámosle una manzana, es una hamburguesa, y que siento olor a hamburguesa y me como la hamburguesa, no, lo que me estoy comiendo es la manzana, no es lo que yo razono y pienso. Entonces con la fe nos sucede muchas veces estas cosas, presumimos tener fe, y verdaderamente no es fe, es presunción. Esto ya lo hablamos en otros videos, este tema, de lo que presumo ser. Porque la fe que no viene de Dios, en nuestra mente, si nace nada más que de nuestra razón, simplemente es una presunción de fe. La fe viene de Dios y vuelve a Dios con un resultado. Por eso Jesús dice que nosotros por los frutos conocemos a las personas. Y nos dice que imitemos la fe de aquellos que han sido nuestros pastores, nuestros guías, nuestros enseñadores, los primeros apóstoles. Que sigamos el ejemplo de ellos y ver el resultado de esa fe. Porque la fe también produce un resultado en función de lo que Dios dice en su palabra. ¿Dónde está la guía? En su palabra. Está escrita. Yo sé que hay muchísimas corrientes teológicas y esto que yo también estoy diciendo es algo teológico, también tiene que ver con el conocimiento que uno pueda tener, ¿no es cierto?, de las cosas de Dios. Y hay muchísimas corrientes teológicas, pero cuando el ser humano cree que por solo haber obtenido un título en una universidad teológica lo constituyó en hijo de Dios, eso no te constituyó en hijo de Dios, simplemente adquiriste un conocimiento que parte de la Biblia y que está muy bien razonado y muy bien elaborado, pero cuando yo saco el hecho del Dios vivo, del Dios resucitado, del Dios que hoy todavía gobierna el universo, del Dios que todavía hoy sigue haciendo las cosas que dijo que hizo y que iba a hacer. Dice, las cosas que yo hice, dice el Señor, ustedes las harán mayores porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre les será dado. Entonces cuando yo saco de la ecuación en mi razonamiento únicamente lo que yo razono de la palabra, estoy en una interpretación que puede ser muy válida, pero también puede ser muy dañina, muy nociva, en todos los sentidos. El otro día hablaba con un querido pastor amigo, el pastor Sandy Ostachuk, que es de la Iglesia Metodista, y hablábamos de estos temas. Yo no puedo sacar a Dios de la ecuación, porque si yo lo saco, no tengo fe en Jesucristo, tengo fe en mis palabras, en lo que yo digo. Y no está mal esa convicción, pero es lo que yo digo.
no lo que dice su palabra. Por eso cuando yo voy a su palabra y leo las profecías de Daniel, y encuentro en las profecías de Daniel que Dios le dice que las cosas que le estaba diciendo las guardara para el final de los tiempos, y vemos que en el final de los tiempos, y a medida que nos vamos acercando a la segunda venida del Señor, todas esas cosas que Dios le dijo a Daniel se cumplieron, como estaban escritas, en el momento que fueron escritas, que pasaron por distintas traducciones, distintos idiomas, distintos traductores, pero nunca cambió la esencia de lo que dice. Cuando yo veo el cumplimiento de todas esas cosas hacia atrás y veo el cumplimiento de esas cosas hoy, en este tiempo, no puedo más que pensar que todo lo que está escrito de Jesucristo y de lo que va a suceder en la humanidad hacia adelante, que nos advirtió Jesucristo, que es el mayor de los profetas, porque si hay un mayor profeta es Jesucristo, entonces si Jesucristo me dice que va a suceder todas esas cosas hacia adelante, ¿cómo voy a dudar de que lo que se cumplió hacia atrás, lo que se está cumpliendo ahora, es de Dios y lo otro que dijo Jesús no es de Dios? Entonces ahí aparecen los librepensadores que dicen que, por ejemplo, no hay infierno, que el diablo no existe, que es una fábula, que es una historia, ¿no es cierto?, para meterle miedo a la gente. Pero el miedo no te lo mete la gente. El miedo lo estás viviendo ahora, como nunca hoy. Estamos viviendo épocas de terror, de dolor, y que están escritas que van a suceder. ¿Por qué? Porque se le va terminando el tiempo al enemigo de nuestras almas y él lo sabe. Él está empeñado permanentemente en formar hijos de él, seguidores de él, con su imagen y con su semejanza. Y su imagen y semejanza Jesús nos la aclaró cuál es. Él vino a robar, a matar y a destruir. Entonces, si Jesús me está advirtiendo que hay un diablo, un Satanás, que va a venir a destruir mi alma, que va a venir a robar, ¿no es cierto?, el beneficio de ser hijo, que va a venir a robarme la identidad de hijo. Jesús me está advirtiendo de todo eso. ¿Cómo yo le voy a creer al teólogo fulano que dice que no es así? Perdóneme, señor teólogo fulano, que piensa de esa manera, pero usted está fuera de Jesucristo cuando dice eso. Está fuera del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, que es donde Cristo es la cabeza, Jesús no me va a revelar otra cosa que ya dijo que fue y que va a ser. Perdóneme, usted puede razonar muy bien, puede ser muy clarito en sus razonamientos, en sus pensamientos, pero le han hecho un daño terrible al cuerpo de Cristo, porque las grandes divisiones que se produjeron en la humanidad se produjeron por personas que se atribuyeron ser los libres pensadores del reino, sacando a Dios de la ecuación, y produjeron las atrocidades que produjeron. Para muestra tenemos la época de la Inquisición. No hubo lugar más oscuro para la cristiandad que la época de la Inquisición, que se quemaron tantos cristianos llenos del Espíritu Santo porque les decían que eran herejes, porque no pensaban como la institución en esa época decía que debían ser las cosas. Entonces Jesucristo nos ha devuelto la bendita paz de saber de que vinimos del Padre antes de la fundación del mundo. Fuimos creados en amor para vivir en amor y reflejar el carácter del Padre y del Hijo. Por eso Jesús, cuando ora por los discípulos en San Juan capítulo 17, una cosa maravillosa, dice: en esto consiste la vida eterna, en que creamos en el Padre y en el Hijo a quien Él ha enviado. Entonces, ¿cuál es el teólogo más grande en el que yo debo creer? Perdóneme, usted tiene un título de teología, yo tengo también un montón de títulos, obtenidos en seminario ilícitamente. Pero ninguna de esas personas que escribieron esas cosas murió por mí, ni murió por usted. No resucitó por mí, ni resucitó por usted. Por más
fundador del movimiento más grande que pueda haber fundado. Yo soy un amante de un fundador de un movimiento, que es Juan Wesley. Pero Wesley no murió por mí. Wesley es uno de los tantos hombres de Dios, como su hermano y sus seguidores y sus compañeros, que aún entre muchas diferencias que tuvieron entre ellos, pudieron darnos el conocimiento de la palabra desde la óptica de que ellos lo veían y era muy válida. Pero ninguno de ellos murió por nosotros. ¿Es respetable todo lo que enseñaron? Sí, por supuesto. Pero después el mundo siguió avanzando. Y el conocimiento de la humanidad siguió avanzando. Y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sigue vivo en medio de todo este mover. Y nunca paró el avivamiento. Nunca la iglesia se detuvo. La revelación de Jesucristo no se detuvo nunca. Si en algún momento usted necesitó sentirse avivado, bueno, vuélvase a meter en el fuego, porque es una cuestión suya. Usted está tan lejos de Dios como usted quiera estar. Dios está presente siempre. Si usted se siente lejos, no es problema de Dios, es problema suyo. Dios no se aleja, ¿eh? Él está presente siempre. Por eso partimos desde esto, ¿no? Que fe es confianza. ¿En qué? En lo que Dios dice, en su palabra, lo que Jesús nos enseña. Partimos desde ahí, desde ese pensamiento, y de ahí empezamos a razonar todas las otras cosas. Pero primero tengo que tener esta aceptación, porque si yo no acepto esto, no estoy aceptando la fe de Jesucristo. Simplemente soy un razonador de palabras y que me creo muy sabio, y el que dice la palabra que se crea sabio en su propia opinión, ¿no es cierto?, es un necio. Lo dice la palabra del Señor. Es tiempo de bendecir. Un hermoso día para disfrutar en compañía del Señor. Les invitamos hoy a las 11 de la mañana. Vamos a tener un hermoso culto de Santa Cena y primicias ahí en calle España 914 del barrio Palumbo, acá en el departamento de Godoy Cruz. Les esperamos a las 11 de la mañana y será usted muy bienvenido.